Bendiciones, muy buenos días en el amor de Jesucristo. Bendecido día, bendecida semana que llega y semana que se va. Guerreros, hoy es viernes, por lo tanto debemos someternos a Dios y el enemigo huirá de nosotros. ¿Por qué decimos esta palabra, guerreros? Porque el Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, guerreros. Es importante someternos a Dios porque en esta semana y en estos fines de semana son los que salen los desubicados a hacer de sus obras las cosas del enemigo. Así que ten cuidado y sométate a Dios primeramente antes que a los hombres. Amén. La palabra de nuestro Dios dice en este versículo que vamos a hablar, es importante hablar estos temas porque en 2 de Timoteo 2:19 dice la palabra, y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: es hermoso cómo nuestro Padre eterno nos habla sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo es el templo de Jesucristo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios dice que no debemos participar del pecado, porque cada vez que el cuerpo, las personas participan en el pecado, sobre todo esos pecados, dice: 8 cosas aborrece Jehová. Amén. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. ¿Cuáles son esas manos que derraman sangre inocente? Guerreros, te digo la palabra con el amor de Jesucristo: los abortos. Los abortos. El Dios de Israel es el dueño de toda la vida, de toda carne, grandes y pequeños, guerreros. Y cuando Dios pone un propósito grande en tu vida, muchas veces las manos del hombre destruyen los grandes propósitos de Dios. Así que, guerreros, la palabra de nuestro Dios dice que por haber sido destituidos de la presencia de nuestro amo y Señor Jehová de los ejércitos, le dimos autoridad al enemigo para dañar nuestra vida y la vida de nuestros seres amados. La palabra de nuestro Dios dice que el amor más grande es aquel que da la vida por su hermano, por su hijo, por su iglesia, por sus padres, por su esposo. Guerreros, ¿hay algo que tú has hecho en ofrenda a Jesucristo? ¿Cierto, guerreros? No lo hemos hecho de corazón. Cuando estamos en la carne no lo hacemos, pero cuando estamos en el Espíritu sí lo hacemos. ¿Por qué te digo esta palabra? Porque hay grandes promesas para ti, tanto como para tus hijos. Pero nuestro Dios escudriña el corazón de ustedes las 24 horas y el enemigo nos acusa delante de Dios las 24 horas, así como le dijo a Job: si tú ves que Job es tan fiel contigo, déjalo, que yo le quite todos sus hijos, su familia, y verás que vas a renegar del Dios viviente. Y Jehová le dijo: hazlo, pero no me le toques la vida. Muchas veces nosotros pasamos esas pruebas, guerreros, y no nos damos de cuenta qué es lo que ha pasado en el mundo espiritual con Jesucristo, con el Dios viviente y el Espíritu Santo, y el enemigo queriendo robar nuestra vida. Pero recordemos, guerreros, que Job así fue como pasó ese proceso tan terrible, y fue un proceso de fuego, porque Job después fue renovado en espíritu y en verdad. Y todo lo que el enemigo le había robado, Jehová, nuestro amo y Señor, se lo multiplicó 70,000 veces por 1000 a Job. Así que, guerreros, muchas veces vamos y vemos a una persona pasando procesos y a veces soltamos demasiado mal la boca. Decimos: está así por culpa del pecado. Tú que sabes de esos propósitos que tiene Dios en esa mente, porque Dios es Dios y Dios es espíritu, y nadie sabe los propósitos que Dios tiene con cada persona. Pero yo te digo y te aconsejo que no juzgues, solamente ora por esa persona y ayúdala con el amor que es Cristo, porque recuerde que Jesucristo dijo que Él es amor inagotable. Amén. Y la escritura dice en 2 de Timoteo 2:19-21, dice: sin embargo, a la verdad de Dios
se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal. Una cosa de ricos, algunos utensilios, una casa de ricos y algunos utensilios son de oro y plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Guerreros, la palabra del Señor dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro y limpio. Guerreros, muchas veces nosotros es impresionante que a veces vemos las personas pasar por procesos impresionantemente y no entendemos los caminos de Dios. Pero recuerda que Dios es espíritu y los que le aman le adoran en verdad. Cuando nosotros estamos en el espíritu, guerreros, somos obedientes como niños, obedeciendo a su Padre. Y muchas veces no entendemos los planes de nuestro amo y Señor Jehová y Jesucristo y el Espíritu Santo, pero son grandes planes que Él tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Y que el Señor reprenda a Satanás. ¿Por qué decimos? Porque cada vez que se da una palabra de exhortación para el pueblo de Jesucristo, el enemigo quiere dañar el propósito de Jesús. Pero Jesucristo venció en la cruz del Calvario y le dijo: Surriba, amaya manso, carrebelibón, ensarrelifo, encansanchur, eichuriba, errelemensenchar en Cristo Jesús. Amén. Guerreros, hay una palabra importante que vamos a leer en este versículo donde dice Ezequiel 8:3-5. Es algo importante que debemos entender, porque nuestro amo y Señor dice la palabra con toda palabra santa y sin mancha, guerreros. La palabra santa y sin manchas quiere decir que son los grandes propósitos que Dios tiene. Y esa palabra, nadie puede decir sobre esa palabra, porque es la palabra y la exhortación del Dios viviente para su pueblo. Así que te aconsejo que te sometas a Dios y el enemigo huirá de nosotros. Porque cada vez que nosotros damos una exhortación, por medio del poder del Espíritu Santo, muchos llegan y hablan y dicen cosas del profeta, del pastor, pero recuerda, pon guarda en nuestra boca y así mantendrás tu vida a salvo y fuera de tribulación, ¿no? Vamos a leer el versículo que está en Ezequiel 8:3-5. La palabra de nuestro Dios, el Eterno, dice 8:3-5, dice la palabra: bendito sea nuestro amo y Señor. Dice esta palabra y hay que ponerle atención y mucha prudencia, sabiduría. Declaro la sabiduría del Espíritu Santo para que toque tu corazón y le dé sabiduría sobre esta palabra, que es la palabra de nuestro amo y Señor, el Eterno, Jehová. Dice, en el nombre de Jehová, dice: extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta del norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. Amén. Hacemos una pausa aquí. ¿Por qué este versículo, guerreros? Porque el Señor transportó a Ezequiel y le mostraba la asquerosidad del pecado del pueblo de Israel y de Judá como ahora. El Señor esto lo habla en el nombre de Jesús y vamos a decir la palabra. En este mundo hay
una parte donde hay muchas personas que se reúnen. Es unas personas que el Señor todos los días en su santo templo mira cómo el enemigo los ha confundido. Guerreros, esto es palabra de exhortación porque el Dios viviente me ha dicho por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Y pongo a Jehová de testigo y al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo que todo espíritu del anatema se rompe y se quema por medio del poder de Jesús. Amén. Este versículo se trata en donde muchas personas se reúnen a orar según ellos, pero es tanta la confusión que no se dan de cuenta. ¿Cuáles son estos lugares? La Iglesia Católica. Es una confusión para el pueblo. La iglesia de las mezquitas son confusiones que el Señor ha dicho que están confundidos, pero el Señor es tan hermoso, tan misericordioso, que Él liberará esas almas confundidas para Él hacer de sus mejores vasijas oro, plata y barro. Él las usará en el tiempo de Él. Y así sucesivamente hay iglesias que están también en confusión. ¿Cuáles son? Ya sabemos que la iglesia adventista está en confusión. Ya sabemos que los testigos de Jehová están en confusión. Y están en confusión todos los ministerios que están ahorita pasando por internet. Pero hay un tiempo que el del Señor dice, hasta ahí. Hasta ahí. Y ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de la corrección. Muchos dicen, no, yo tengo el mensaje, yo tengo la sana doctrina. No, guerreros, no nos equivoquemos. La sana doctrina es cuando nosotros tenemos nuestra identidad, que es la identidad, nacidos en el Espíritu por medio de Jehová y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor reprenda a Satanás. Y declaramos por fe que está reprendido todo espíritu de antagonismo, todo espíritu de idolatría, hechicería y brujería, porque el Señor es celoso y no le gustan las alianzas. También eso se llaman alianzas, guerreros. En mi camino a Cristo, el Señor me hizo ver la confusión que había en esta iglesia adventista y me lo dijo, no volverás porque tú eres mi hija y ahora estás en santidad. Esa iglesia, como todas las iglesias, están en confusión y yo quitaré sus trapos de inmundicia y los haré blancos como la lana. Amén, amén. Gloria sea a nuestro amo y Señor. Es así como nuestro amo y Señor nos muestra que muchas veces nosotros no entendimos la palabra. Y cuando nuestro Dios dice en esta palabra de Génesis 10:9, y vamos a buscarlo en el nombre de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, vamos a buscarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra es clara y debemos entenderla. Génesis 10:9, y vamos a leerla en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y Jehová me dan la sabiduría para hablar esta palabra porque Él me dijo que la hablara con la autoridad de Él. La palabra de nuestro Dios dice, y así dice Jehová en Génesis 10:19, dice, esto es hermoso como Dios lo habla. 10:9 dice, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, es mejor cazador del mundo. Guerreros, la palabra Nimrod es un dios del mal. Es una palabra que nuestro Dios dice que cuando nuestro Padre Eterno entró en el templo y le mostró a Ezequiel, estaba el espíritu de Nimrod y estaba la gente en confusión adorando a Tamuz y a Nimrod. Y estaba la presencia de Jehová, y estaba la presencia de los espíritus malignos, y estaba él mirando todo lo que hacía el pueblo de Israel y Judá en el templo de él. Recordemos que el templo de Dios es nuestro cuerpo. ¿Por qué pasaba esto, guerreros? Porque había confusión
en el pueblo de Israel y Judá. ¿Por qué? Porque ellos hicieron alianzas y reprendemos todo espíritu de Nimrod y todo espíritu del anatema en el nombre de Jesús. Lo declaramos quemado y derribado por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que a este varón, el hijo de Noé, lo mató y le dio la corrección por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba en confusión y estaba adorando a Tamuz, estaba adorando a todos esos espíritus que habían sido desterrados de la presencia del Dios viviente, espíritus caídos. Pero recuerde, guerreros, la palabra que dice que son espíritus desterrados de la presencia de Dios y están ejerciendo su poder en el mundo. ¿Por qué, guerreros? Porque ellos quisieron ser semejante al Altísimo. Y es así como la serpiente los hace confundir para que adoren a esas estatuas, a esos espíritus de maldad. Así que recuerda, guerreros, la palabra de Dios es santa y es sin mancha y sin tacha. Y cuando Ezequiel se fue al centro del templo, el Señor le mostraba todas las asquerosidades que hacía el hombre y atentaba contra su pueblo y atentaba contra su templo. Se hacían tatuajes de animales. Cuando una persona se hace tatuajes de animales, guerreros, es donde le da la autoridad a la serpiente de tomar posesión de su cuerpo. Y es así como empieza a servirle y a hacer alianzas con el enemigo. Guerreros, los tatuajes, Dios los habla en la Escritura, que no te harás tatuaje ni marca alguna en su cuerpo. Por eso nuestro Dios, el Eterno, habla sobre, y le habla a Ezequiel sobre la profanación del templo de Dios por medio de los seres humanos y del enemigo. Y es así como Dios muchas veces hay personas, y dice la Escritura que los cristianos tienen demonios. Claro que sí, tienen demonios. Todos los cristianos están con demonios confundidos. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay malas doctrinas, hay doctrinas confundidas. Recuerda el mensaje a la iglesia de la Odisea. Recuerda el mensaje a la iglesia de Éfeso y recuerda el mensaje a la iglesia de Dios. Porque Dios habla sobre en Apocalipsis de estas cosas. Porque recuerda un mensaje que nuestro Dios, el Eterno, dice sobre Jezabel, aquella que se prostituye y va y se pone su vestidura, entre comillas, de santidad y se infiltra en la iglesia. Y fuera de eso, llena de lujuria y con su ropa, atrae a los hermanos. Ese es un espíritu de lujuria, guerreros. Y es donde nuestro Dios nos habla sobre esas cosas. Por eso nuestro Dios debe ser santo. Y cada vez que nuestro Dios dice que hay confusión, hay que entender la palabra confusión. Confusión es cuando estamos en el mundo y predicamos la palabra, pero en sí hay un espíritu de lujuria. Hay un espíritu de antagonismo ahí. Pero el Señor dice que cuando vamos a estar en el espíritu, Él va a quebrar todo eso. Y será la iglesia, por eso dice, será la iglesia blanca, sin mancha y sin tacha, como el Dios viviente. Porque Él reúne a su pueblo, a Israel y a Judá, y los limpia de esos trapos de inmundicia. La palabra de Dios es clara en el nombre de Jesús y te bendigo por escuchar esta palabra, porque seré oidor y hacedor. Y recuerda, guerreros, no debemos dejar implantar las manos de otra persona, porque esa persona trae demonios y esa persona, por medio de esos demonios, nos tocan a nosotros y nosotros no debemos permitir esas cosas. Muchos dicen están liberados porque han hablado lenguas, pero hay que recordar que en Mateo 7:15 el Señor dice que hay que probar las lenguas, hay que probar los profetas, aquellos que dicen ser de Cristo y no lo son. En el nombre de Jesús, bendiciones. Esta es la palabra del Dios viviente, respaldada por el Cristo vivo y el Espíritu Santo. Bendiciones en el amor de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y levántate tú que vives entre los muertos, porque la luz es Cristo y Cristo te alumbrará. Bendiciones en el amor de Cristo. Feliz sábado.